Te vamos a contar la historia del mundo desde el Big Bang hasta la aparición de los primeros humanos. ¿Cómo se preparó el planeta para el dominio humano? ¿Cómo la edad de piedra nos llevó a los motores de vapor? ¿Cómo las primeras semillas germinaron convirtiéndose en ciudades y civilizaciones? Todo está conectado y esta línea de tiempo llega hasta nosotros. Te mostraremos todo lo que necesitas saber en los próximos 15 minutos. $13.700 millones de años antes de nuestro tiempo. Todo lo que existió, todo lo que sucedió, comienza con un mínimo haz de energía más pequeño que un átomo. Nuestro universo aflora repentinamente y en una fracción de segundo, pasó de ser más pequeño que un átomo, a ser más grande que una galaxia. El Big Bang creó toda la energía que existiría a partir de allí, la energía que ilumina a las estrellas y que estimula cualquier forma de vida. Luego, 380.000 años después, nacen nuestros ancestros originales, los primeros átomos. A partir de allí, el universo usará hidrógeno para construir todo el mundo que nos rodea. Añadiendo gran cantidad de calor y presión al hidrógeno, se pueden construir otros tipos de átomos. Los primeros átomos se dispersaron a través del universo primitivo y por fortuna para nosotros, no se distribuyeron uniformemente, porque en esos cúmulos con más átomos comenzó a hacer su magia la gravedad, la gran escultora del universo primitivo. Las primeras galaxias se empiezan a formar revelando un secreto inextinguible del universo. A lo largo de la historia, mayor cantidad de materia y energía reunida en un mismo lugar, mayor complejidad tendrá su resultado. Ejemplo de esto son los centros urbanos en la Tierra, donde la creatividad, el arte, la ciencia y la cultura, se generan por grandes cantidades debido a todas las oportunidades que brindan. Donde hay materia, se puede desarrollar nueva materia. 13.400 millones de años antes de nuestro tiempo. Dentro de las galaxias en formación, la gravedad continuó entrelazando las nubes de gas y polvo generando un incremento violento de la presión y la temperatura. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse creando un nuevo elemento, el helio, e irradiando una ráfaga de energía. Este es el nacimiento de las primeras estrellas. Estos faros de luz comenzaron a irradiar luz y energía hacia el universo. Todavía falta algo en este universo primitivo. Se formaron miles de millones de estrellas, pero aún ni un solo planeta. Para formar planetas y eventualmente personas, se necesita algo más que hidrógeno y helio. Los elementos complejos, los más pesados, que sirven para construir objetos como el hierro, aquellos que generan la vida, como el carbono, fueron elaborados en las estrellas. Las estrellas son las fábricas de elementos. Ellas convierten el hidrógeno en helio, el helio en litio, y así hasta forjar 25 de los elementos más comunes necesarios para la vida, incluyendo carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. Pero, los elementos más pesados, como el uranio, debían ser creados de otra manera. Las estrellas no tenían la suficiente energía para hacer el trabajo. Hace 12.000 millones de años. Después de un par de millones de años de la formación de las primeras estrellas, algunas de ellas explotaron. Estas explosiones, conocidas como supernovas, son las mayores explosiones en el universo desde el Big Bang. Estas explosiones suministraron la energía adicional necesaria para fusionar elementos más pesados. Las estrellas crearon así uranio y todo el resto de los elementos que componen nuestro mundo, incluyendo el cobre. La tabla periódica es una especie de biblioteca de la materia en el universo. Son como las unidades estructurales. Todo lo que existe viene específicamente de ese juego químico. Las supernovas fueron necesarias para nuestra existencia. Tenemos hierro en la sangre y por lo tanto, tenemos pedazos de las antiguas supernovas recorriéndonos el cuerpo. Todos somos polvo de estrellas, cobre y estaño. Hace 4.600 millones de años. Nace una nueva estrella, este es nuestro Sol, que es tan grande que congrega el 99.9% del gas y el polvo del sistema solar. Pero aún queda suficiente como para que la gravedad construya otras cosas. Planetas. Hace 4.500 millones de años. Para el momento en el que la Tierra surge, hace 4.500 millones de años, ya han transcurrido 2/3 de la historia del universo. Ese planeta que parece extraterrestre, un mundo que giraba tan rápido, que el día solo duraba 6 horas. El Sol debió haber iluminado una escena infernal de lava fundida. En la roca fundida, los elementos se encuentran mezclados. Algo debe poner el orden en este caos. Y una vez más, ese algo es la gravedad. Los materiales más ligeros se acumulan en la superficie y forman una corteza sólida, mientras que los materiales más pesados se precipitan hacia el centro, formando un núcleo de hierro y níquel fundidos. Esta mezcla de metales fundidos crea un campo magnético que se expande hacia el espacio exterior, como un escudo magnético que nos protegerá en el futuro de las letales partículas cargadas del Sol. En poco tiempo este campo magnético permitirá que la vida surja. Pero para que la vida surja, todavía la Tierra necesitará una compañera decisiva.
Hace 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte se estrella con el planeta a 40.000 km/h. La Tierra absorbe casi todo el impacto, pero una gran cantidad de escombros se dispersan hacia el espacio. En menos de un año, la gravedad congrega estos escombros en una esfera dentro de la órbita terrestre, donde ha estado desde entonces. Es la formación de la Luna. Fue un evento increíblemente importante en la historia de la Tierra. De hecho, su creación, hace más de 4.000 millones de años, es muy importante para el clima actual de la Tierra. La Luna mantiene a la Tierra estable. Su atracción gravitacional evita que el planeta se bambolee, salvándonos de cambios climáticos abruptos. La colisión que formó la Luna también hace que la Tierra se incline sobre su eje, dándole al planeta un ingrediente clave para la vida, las estaciones. El tener estas estaciones es muy importante para la evolución de la vida en el planeta. Tener un poco de estabilidad de la inclinación también es de suma importancia para mantener la vida en la Tierra. La gravedad de la Luna también empieza a acelerar la rotación de la Tierra, lo que alargará la duración del día, de 6 horas a 24. Hace 4.400 millones de años antes de nuestro tiempo. La Tierra está demasiado caliente para que exista agua líquida, pero hay vapor de agua en la atmósfera. El punto está en cómo sacarla de los cielos. En un mundo donde se espera que surja la vida, debe haber algo de lluvia. Por millones de años, mientras el planeta se enfría, llueve a cántaros formando charcos, lagos y finalmente océanos. Pero aún, para poder ser escenario de la historia humana, la Tierra necesitaba una atmósfera rica en oxígeno. Hace 3.800 millones de años antes de nuestro tiempo. Debajo de la superficie de nuestros primigenios océanos, ocurre una revolución. 6 elementos simples, incluyendo el hidrógeno del Big Bang, junto al oxígeno, carbono y nitrógeno, creados por las estrellas, se han combinado para formar las sustancias claves que crearán toda la vida. La más espectacular de estas sustancias es el ADN. En sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de la formación del planeta, la vida se inicia en la Tierra. No procedemos de grandes criaturas, sino de pequeños organismos. Las bacterias. Las bacterias gobernaron el mundo mucho antes que los animales. Cada uno de nosotros tiene en su organismo más bacterias que la cantidad de personas que existen en el mundo. Por miles de millones de años, los microbios como estos tienen la Tierra para ellos solos. Hace 2.500 millones de años atrás. Casi toda la energía que compartimos del Big Bang es transmitida a nosotros a través del Sol. Algunas bacterias especiales aprenden a consumir energía del Sol para sobrevivir. Haciendo esto generan el producto secundario más importante de la historia del mundo, el oxígeno. Pronto el oxígeno transformará nuestro mundo. Pero antes tiene otro trabajo importante que hacer. Los mares primitivos de la Tierra están llenos de partículas de hierro, y todo el mundo sabe lo que sucede cuando el oxígeno y el hierro se unen. Aquí tenemos una bacteria que ha producido una molécula de oxígeno. El oxígeno oxida el hierro y ese óxido de hierro se acumula en el lecho marino. Miles de millones de años después, estos enormes depósitos se elevarán formando montañas, para convertirse en las fuentes de hierro y acero. Una vez oxidado todo el hierro disponible en el mar, estas bacterias primitivas tienen una misión que cumplir: crear tal cantidad de oxígeno que llene los océanos y escape hacia la atmósfera. Desde entonces tuvimos un planeta diferente a cualquier otro en el sistema solar. Por primera vez algunas bacterias aprenden a vivir del oxígeno. El oxígeno es el agente de cambio. Así la vida encuentra una mejor forma de obtener energía, 20 veces más eficiente que cualquier otra cosa que se hubiera hecho antes en la Tierra. En los siguientes 2.000 millones de años, la vida se vuelve más compleja. Los cielos se vuelven azules, y por ende los océanos que lo reflejan. Aparecen los continentes, grandes y sólidos, la Tierra comienza a parecerse más al lugar al que llamamos hogar. Hace 550 millones de años antes de nuestro tiempo. Comienza la era paleozoica. Cuando el planeta celebra su cumpleaños número 4.000 millones, los niveles de oxígeno en la atmósfera pasaron de nulos a 13%. La vida está a punto de desencadenarse salvajemente. Esta es la explosión cámbrica, la versión biológica del Big Bang. Después de tener oxígeno en abundancia, la vida se hizo más grande y compleja, ya que el oxígeno se lo permitió. En este impresionante lapso de apenas 30 millones de años es donde la mayor parte de los grupos animales evolucionan. 500 millones de años atrás el primer pez oso evoluciona en los mares. Estos peces son nuestros ancestros directos, aunque no se parecen a nosotros. Su cuerpo evoluciona de tal forma que hará posible que nosotros tengamos el cuerpo que tenemos hoy, incluyendo una columna y una boca con mandíbula y dientes. Durante los primeros 4.000 años de historia de la Tierra, las plantas y los animales continúan viviendo en los mares. Pero eso comienza a cambiar. Con el oxígeno, viene la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones peligrosas. Las plantas hacen el primer movimiento, cerca de 400 millones de años atrás. Los animales están listos para dar el siguiente paso.
Entre los primeros en nadar hasta la orilla, están los anfibios, de quienes descendemos. Lo más asombroso de la evolución animal es ese momento en el que el primer anfibio deja el océano primitivo hacia la tierra y toma la primera bocanada de aire. Antes de poder seguir avanzando, nuestros ancestros debían cortar esa última atadura con el agua, el apareamiento. Como las ranas modernas, ellos tienen huevos gelatinosos que se secarían en tierra. Sin embargo, algunos anfibios resuelven ese problema y evolucionan para que sus huevos tengan una especie de cáscara que mantiene la humedad. Esto les permite salir del océano y hacer vida en la tierra, dando los primeros pasos para la evolución de los anfibios reptiles. Ahí se corta el último lazo con el océano. Hace 300 millones de años atrás. La vida florece en las enormes ciénagas tropicales, donde el planeta Tierra está cocinando una sorpresa. A medida que las plantas mueren, son enterradas compactadas y calentadas. La energía creada en el Big Bang e irradiada por el Sol hacia las plantas en la Tierra, se encuentra ahora confinada en el subsuelo, en forma de carbón. 250 millones de años atrás, comienza la era mesozoica. En ese momento se desata un apocalipsis, el nivel más alto en la actividad volcánica desde las primeras etapas del planeta. La atmósfera es sofocada con dióxido de carbono y la diversidad de vida animal, engendrada en la explosión cámbrica, es aniquilada. Más del 70% de las especies de la Tierra se extinguen. Es la peor extinción masiva de la historia. La extinción térmica. La extinción es un personaje recurrente en la historia del planeta Tierra. 5 veces en los últimos 500 millones de años, algún cataclismo ha eliminado a las especies dominantes. Pero el embarajado de las cartas permite que nuevas criaturas tomen el mando. Nuevas criaturas como los dinosaurios. Los dinosaurios reinarán por los siguientes 160 millones de años. Durante este periodo aparecen los primeros bosques de madera. Luego, la gravedad lunar finalmente estabiliza a la Tierra con días de 24 horas. Al comienzo de la era de los dinosaurios, lo que se conoce como período Triásico, los continentes se encuentran juntos, en una enorme masa continental llamada Pangea. En este periodo comienza a separarse África. Se separa de Sudamérica. Surge el vasto océano Atlántico. Durante el período Jurásico, iniciado hace 210 millones de años, los dinosaurios dominan la Tierra. Aparecen reptiles voladores y las primeras aves. Los protagonistas indiscutibles de la era de los dinosaurios son animales como los Triceratops y el T-Rex, pero existen unas criaturas importantes corriendo a sus pies. Son mamíferos muy pequeños como musarañas, rodeados por estos titanes de la familia de los reptiles. Así que los dinosaurios nos mantuvieron en la sombra. Durante el período Cretácico aparecen las primeras plantas con flores. Hace 65 millones de años. Comienza la era Cenozoica. Un objeto de 10 kilómetros de ancho, probablemente un asteroide, choca con la Tierra. Una nube de polvo bloquea el Sol. Las temperaturas se desploman y toda criatura, con un peso mayor a 20 kilos, se extingue. La era Cenozoica comienza con el Paleoceno, en el que proliferan los mamíferos. Los mamíferos pudieron desarrollarse. No pasó mucho tiempo después de la extinción de los dinosaurios para que el primer primate aparezca, como sus subsecuentes versiones. Estos mamíferos evolucionaron, con ojos mirando al frente y manos flexibles con 5 dedos, que les permite agarrar cosas. En el Eoceno, hace 60 millones de años, aparecen nuevas especies de animales, caballos y elefantes primitivos, así como de plantas. 50 millones de años atrás. Mientras los continentes se separan, las Américas y África casi alcanzan su forma final. Durante el Oligoceno, nuestros ancestros primates evolucionan en un planeta cálido. Es tan caliente que hay junglas en los polos. El Oligoceno se inicia hace 35 millones de años. Proliferan las plantas con flores, aparecen muchos de los mamíferos actuales. Hace 25 millones de años, en el Mioceno, se multiplican los primates, especialmente abundantes en África. 10 millones de años antes de nuestro tiempo. 10 millones de años atrás la Tierra se transforma en un mundo que ya podemos reconocer. El río Colorado esculpe el Gran Cañón, las cordilleras, como los Himalayas, se levantan y son tan altas que alteran los patrones climáticos, preparando el terreno para un planeta más frío. El Istmo de Panamá emerge para conectar Norte y Sudamérica, rompiendo la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, alterando las corrientes oceánicas y empujando mucho más al mundo hacia una edad del hielo. Con el planeta enfriándose, nuestros ancestros primates se mantienen en los trópicos, pero una nueva criatura aparece y amenaza con destruirlo. 7 millones de años atrás. Nuestros ancestros primates viven a salvo en los árboles, pero su vecindario está a punto de ser invadido por un nuevo inquilino, que tendrá un efecto profundo tanto en la historia de la humanidad como en el resto de los seres vivos en la Tierra. Este nuevo inquilino es el pasto. Uno de los aspectos más importantes que llevarán hasta nuestro surgimiento es la aparición del pasto. Las praderas aparecen alrededor del mundo casi simultáneamente, tenemos las sabanas africanas, las estepas euroasiáticas, las llanuras en Norteamérica y las grandes praderas en Argentina.
Todos aparecieron simultáneamente alrededor del mundo. En el este de África las praderas invaden el tradicional hábitat boscoso de nuestros ancestros con pocos árboles separados por grandes distancias. Nuestros ancestros deben adaptarse. Los simios empezaron a notar que cada día eran más en el mismo árbol con menos comida. Y así algunos simios bajan hasta este nuevo e inhóspito hábitat. Es un paisaje que le sienta mejor a los primates que pueden caminar en dos patas, manteniendo la cabeza erguida sobre la hierba alta para divisar depredadores. Pararse en dos patas es un avance revolucionario, porque así las manos quedan libres. Estos primates desplazados compensaron su debilidad formando manadas, al estilo de los mamíferos cazadores. En general, estos monos cazadores reciben el nombre de homínidos. Hace unos 6 millones de años, fueron apareciendo en el este de África varias especies de homínidos agrupadas por los biólogos bajo el género Australopithecus. Las distintas especies de Australopithecus fueron adquiriendo la postura erguida como postura habitual y su capacidad craneana fue aumentando, siendo aún pequeña en comparación con la del hombre actual. Pronto aprendieron a usar las manos para matar presas pequeñas con piedras, potenciaron su agilidad, su capacidad de comunicación y su capacidad de observación, y todo ello se corresponde fisiológicamente con un incremento de la complejidad neuronal de su corteza cerebral. Y llegamos al final de esta primera etapa de la historia de nuestro mundo. Pasaron 13.700 millones de años, desde el Big Bang hasta la aparición de los primeros humanos. No te pierdas los siguientes capítulos de esta serie, en la que seguiremos explorando la historia de nuestro mundo hasta nuestros días. Gracias por quedarte hasta el final, y no olvides suscribirte al canal. Si te gustó el video, apóyalo con un like y coméntanos qué otros temas te gustaría encontrar en nuestros videos.